Bien. Sigue el congresista Miyashiro, pero no está la congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al señor ex Contralor de la República. Señor presidente, quiero iniciar antes de hacer algunas preguntas al ex Contralor, de que debemos tener y apoyar, porque en todo sitio tenemos malos y buenos funcionarios, autoridades. En este caso, he leído su informe de la fiscal Zoila Sueno Chirinos, que está denunciando una denuncia muy grave, que está teniendo obstrucción de parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en caso Chinchero. Entonces, presidente, solicito desde esta comisión, como congresistas elegidos por el pueblo, apoyar estos tipos de autoridades, y con estos informes del que están dando nuestros invitados el día de hoy, yo creo que vamos a aportar muchísimo de este primer poder del Estado. Señor presidente, inicio algunas preguntas. Por intermedio suyo, señor ex Contralor. El señor Nelson Shah también nos manifestó ante esta comisión que en la Contraloría no se tiene documentación alguna sobre investigaciones del caso Chinchero y que todo se llevó a la Fiscalía. Pregunto por intermedio del presidente, ¿es cierto que no existiría ningún informe original o copias que se evidencie sus recomendaciones sobre la responsabilidad penal del el ciudadano Martín Vizcarra, que nos acaba de informar? Es decir, nos dio a entender que él desconoce sobre lo que se ha realizado a nivel de la Contraloría. Sería mi primera pregunta, señor presidente, si es pregunta y respuesta, o sigo con mis preguntas. ¿Sí? ¿Está anotando, señor, por intermedio, presidente? Sí, ya. La siguiente pregunta, señor ex Contralor, en atención a las evidencias que acabamos nuevamente de ver y de escuchar, ¿qué acciones o investigaciones actuó desde su gestión como Contralor en ese entonces? Señor ex Contralor, con su experiencia técnica de control y auditoría, ¿cree usted que es viable la construcción del aeropuerto Chinchero? Pregunto esto en razón de que el día domingo, 14 de septiembre de 2019, un medio de comunicación, Cuarto Poder, informó a través de un reportaje que este proyecto sería inviable técnicamente. Otra pregunta, por su intermedio, señor presidente. Decimos que el ex Contralor, a él hacerle pregunta, el 11 de septiembre de 2019 estuvo aquí ante esta comisión el Contralor actual, Nelson Shah, y manifestó tajantemente que el caso Chinchero es un caso cerrado. Con su experiencia le pregunto, ¿es un caso cerrado? ¿Es cierto que el caso Chinchero ya está cerrado y que desde la Contraloría no se puede investigar nada? Para culminar, presidente, que si el presupuesto adicional para el 2017 de la Contraloría General de la República estaba condicionado al resultado de la auditoría del caso Chinchero. Otra pregunta por intermedio, presidente, al señor Alarcón. Si el entonces ministro de Transporte, el ciudadano Martín Vizcarra, le pidió alguna sugerencia o recomendación administrativa para sacar adelante la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Presidente, esas serían mis preguntas, pero quiero alertar, presidente, que usted no estaba asumiéndole el vice, de que hay una grave denuncia, reitero, de la fiscal Zoila Sueno Chirinos, que está denunciando que hay obstrucción de parte del Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el caso Chinchero. Y yo creo, presidente, estas personas, y con el permiso de todos, con mucho respeto de todos, estos informes que estamos recibiendo, y digo qué pena por nuestro país, da asco estos tipos de personas que están haciendo estas cosas con la plata del pueblo. Gracias, presidente. Permítame, señor presidente, hacer un comentario sobre el tema que comenta inicialmente la congresista, que lo leí ayer en los medios. Sí, pues la fiscal dice que le están obstruyendo su trabajo de investigación porque no le están dando las facilidades los funcionarios involucrados o posiblemente investigados. Y la verdad que yo la conozco a la fiscal Sueno y ella está haciendo un trabajo muy acucioso en detalle.
Yo he asistido ya prácticamente como 3 veces a su despacho a hacer mis declaraciones, de repente también apoyar la investigación, porque estamos en la misma línea. Entonces yo creo que hay que darle todo el apoyo necesario a la fiscal para que continúe con la investigación. Me preguntaba sobre la información de la Contraloría, tal como lo dijo el Contralor Nelson Chap, si ellos se vieron limitados en su oportunidad, si se llevó la información el fiscal. Yo más bien le preguntaría a él qué hizo a partir del día siguiente que asumió el cargo, ¿no? O sea, solicitó la información, que presente los oficios remitidos al fiscal diciendo por qué te llevaste la información, devuelve la información para hacerlo por el procedimiento regular. ¿Cómo sustentó, digamos, el informe que ha sacado con responsabilidad administrativa? Porque dice que ha tenido que rearmar de manera digital la información para sacar el informe. Entonces, con ese tipo, hay un informe que ha terminado como administrativo, ¿no? Penal y administrativo. Porque lo que a mí me llama la atención, como dije hace un momento en mi intervención, es que si la comisión se inició igual que la comisión de la adenda, estaban terminando igual, tanto adenda y contrato. Eso fue en mayo del 2017. Entonces, no me puede decir ahora que se llevó toda la información y por eso no concluyó oportunamente. Ya estaba el informe casi cerrado, ¿no? ¿Es viable la construcción?, me pregunta la congresista, ¿no? En base a los antecedentes, lo que se escucha, los especialistas, entonces no tengo documentos a la mano y tampoco no es mi especialidad de ser ingeniero, pero sí yo diría, con todo lo escuchado y atendido a los especialistas que hablan desde el punto de vista aeronáutico, técnico, científico, cultural, ambiental, me parece que ese aeropuerto, pues en esas condiciones no es viable, ¿no? Es un caso cerrado para la Contraloría. En realidad, lo que de repente ha querido decir el Contralor, que cuando uno hace una auditoría con un objeto que se va a revisar, donde se determina cuál es lo que voy a revisar, eso no se puede volver a auditar. Pero sí creo que en estas condiciones, yo particularmente ahorita pensando qué auditoría yo haría. Entonces, si se ha hecho una auditoría al contrato, se ha hecho una auditoría a la adenda, ¿por qué no hacemos una auditoría a las condiciones que nos ha puesto la decisión de resolver el contrato unilateralmente, el contrato, y nos ha puesto condiciones desfavorables ante el CIADE? ¿Quién tomó la decisión? ¿Cuál es el sustento de esa decisión? ¿Por qué se tomó esa decisión? Hagamos una auditoría a ver quién es el responsable, ¿no? Entonces ahí podríamos intervenir. En las reuniones que asistía Martín Vizcarra a mi despacho, entonces él no me venía a pedir sugerencias a mí, decir qué hacer. Él me venía a explicar, tratar de sustentar que la decisión tomada en su oportunidad, en este caso de firmar la adenda, que ya se firmó cuando se realizaba la auditoría, está en hecho. Y siempre, tanto las visitas del ex ministro de Transportes y la señora Molinelli como ex viceministra, entonces ha sido en esa línea. Entonces la decisión ha sido sustentada técnicamente para ellos, que el proyecto es muy importante para el país, que detrás de este proyecto hay muchos proyectos más, que no empecemos a trabar, o sea, me hacían sentir como la Contraloría se convertía en un obstáculo para el desarrollo de las inversiones públicas en el país, ¿no? ¿Pregunta adicional? Para terminar, quiero y que quede en acta esto, presidente. Usted sabe, presidente, el que venimos investigando desde acá del Congreso, y siempre cuando investigamos y tocamos carne, tocamos poder, siempre tenemos amenazas. No solamente nosotros, sino la familia, el equipo que nos acompaña, ya con experiencia, y quiero hacerle esta pregunta, y siquiera nos responde el excontralor. ¿Usted tiene amenazas, señor excontralor, por estas denuncias del caso Chinchero? Y también terminar diciendo, presidente, yo solamente una recomendación: cuide usted esos documentos y cuídese usted su vida y de su familia, porque está tocando carnes, y el poder, la corrupción y los corruptos están que se mueven para seguir chupando como zancudo al pueblo peruano. Gracias, presidente. Excontralor. Quería cerrar yo con ese comentario, porque recordemos que cuando estábamos en etapas previas ya a la emisión del informe de la adenda de Chinchero, llegó una amenaza anónima al correo de la Contraloría.
donde de manera, digamos, corta me decía, tiene que salir Chinchero, sí o sí. Sabemos dónde estudian tus hijos, todos tus movimientos, y te vamos a dar donde más te duele. Así me decía. Esa denuncia se la trasladé al ministro del Interior en ese entonces, que era Basombrío. Hicieron una investigación que al mes, 2 meses me dijeron, no hemos encontrado el origen de ese correo y no pasó nada. Entonces, como dijo alguna vez un ministro de Economía, yo después de esta reunión tengo que decir que Dios me acompañe a mí y a mi familia, porque no sé qué me va a pasar. Que no temo por mi vida, pero sí temo por las consecuencias que podían haber, porque sigue la presión y todo el tema. Aprovecho para, gracias a la pregunta que ha hecho la congresista Teresa Vera, para que nos pueda dejar toda la documentación que estime pertinente, incluido esos correos, porque para nosotros es muy importante, ¿no?, que usted, tenemos que también alertar en esta comisión que está en peligro su vida acá del Contralor. Y entonces y también vamos a citar también a las personas que nos ha hablado, por ejemplo, del ministro Basombrío, y que no había origen incluso de un correo ese de amenaza, ¿no? Entonces nos gustaría tener también esos, ojalá nos pueda dar los contenidos, los correos, quién, digamos, y su correo de la Contraloría General. Sigue sobre el tema. Sí, sigue la congresista Tevez. Congresista Tevez, Cruz Tevez, una interrupción para la congresista López, ya, y otro para el congresista Becerril, ya, bueno. No, presidente, sobre el mismo caso, lo que acaba de decir usted y lo que acaba de informar el controlador, a través de la Comisión de Fiscalización, pida usted al ministro del Interior garantías para el señor Alarcón, porque esta es una denuncia, son interrogaciones que está informando bien a esta comisión. Por eso, a través de la comisión, pide garantías para el señor Edgar Alarcón. Lo solicitaremos hoy mismo, y también decirle a la congresista Teresa Vera que hemos solicitado para que la fiscal Zoila Sueno venga a declarar aquí también a esta comisión en relación a los temas nuevos que ha encontrado, ¿no?, que son tema de la adenda que estaba en esa computadora, el tema, digamos, de la CAF, y las preguntas que estaban antes de que venga acá la interpelación del expresidente Vizcarra. Entonces nos ha contestado de que hay que tramitarlo a través de la fiscal de la Nación, ¿no? Entonces ya hemos enviado a la fiscal de la Nación para que facilite y venga acá a esta comisión. En relación con lo que usted dice que el MTC no apoya en esta investigación, tenemos conocimiento de que lo que pasa es que los funcionarios del MTC no están asistiendo a las citaciones de esta fiscal, y prácticamente es una presunta obstaculización a la justicia, ¿no? Entonces esto también que escuche el Ministerio Público, y haremos la reiteración en cuanto para que pueda venir acá también la fiscal y nos ha dicho que ha hecho un trabajo muy importante en el tiempo que estuvo de excontralor en funciones. Entonces, la siguiente intervención para el congresista Becerril, antes que intervenga la congresista Cruz. Gracias, colega Rebeca Cruz. Puntual. Si es que hay finalmente una investigación respecto a las amenazas que no han llegado a cualquier correo, han llegado al correo de la Contraloría, y que la Fiscalía o la Policía de Delitos Informáticos haya concluido que no se puede llegar a determinar de dónde viene esa información, eso es grave. Eso se puede hacer y se hace. Entonces, presidente, que si nos podría dejar de repente el documento donde hay esa respuesta, y aún más. Y yo le pediría, señor presidente, que esta comisión, haga suya esa denuncia y volvamos a hacer esa denuncia para que en todo caso al actual ministro del Interior, para que se investigue de dónde ha venido esa amenaza a la Contraloría, que es grave. Eso tiene que hacerse, presidente. Gracias, muy amable. Congresista Rebeca Cruz Tevez, de Cusco. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, saludar al excontralor, así como a los colegas.
Lo que ha venido mencionando el día de hoy el ex contralor es grave, sobre todo, colegas, para nosotros los cusqueños, porque desde que se ha dado hasta ahora es un atropello a nuestros hermanos del Cusco, todo lo que se viene dando con este sueño que se tiene de este aeropuerto de Chincheros. Es grave lo que ha venido señalando, porque pese a que el 22 de febrero, como lo señala el excontralor, había un riesgo, él señalaba que no se podía hacer esa firma de esa adenda. Sin embargo, el día de hoy, en esa línea de tiempo que lo ha venido detallando, ha sido muy clara la exposición. Yo quisiera preguntar al excontralor, señor contralor, el 1 de septiembre del 2016, el ahora presidente de la República, Martín Vizcarra, visitó a la Contraloría, interesado por el proyecto de la construcción del aeropuerto de Chincheros. ¿Recuerda usted qué temas en específico solicitó el señor Martín Vizcarra? Para que responda el Contralor. Sí, en las reuniones que se sostuvo con el exministro de Transporte, Martín Vizcarra, siempre fue el mensaje, digamos, el mismo que venía repitiendo, ¿no? Decía, Chinchero es de necesidad para el Perú, clarísimo, todos lo tenemos claros. Entonces, este proyecto tiene que salir. Tiene que salir, la importancia de Chinchero, que atrás de Chinchero había muchos más proyectos, o sea, siempre trataba un poco de ir tratando de sostener, mantener y convencer que este tema tiene que salir y que la Contraloría en todo caso no informe para que prosiga pues su ejecución, ¿no? Hay que extrabar también. No informe. Miren, esos colegas congresistas han declarado el año de la lucha frontal contra la corrupción, señalan en cada medio que se presenta el presidente Vizcarra que está luchando contra los corruptos. Y lamentablemente en esta línea de tiempo hemos tenido un corrupto que ha estado en un ministerio y que ha avalado todo este negociado. Yo me pregunto, ¿en beneficio para quién? ¿Para nosotros los cusqueños? ¿Para nosotros los peruanos? ¿Para quién, presidente? La segunda pregunta que le hago al Contralor. Usted ha señalado que el hoy presidente de la República, Martín Vizcarra, ha visitado más de 9 oportunidades según esa línea de tiempo que ha venido señalando. Interesado por el tema Chincheros. ¿Es usual que en la Contraloría es una práctica común que un ministro o un viceministro se preocupe por un tema en particular? Para que responda el Contralor. Lo que comentaba en mi exposición era que se han realizado 9 reuniones, de las 9, 7 en Contraloría y 2 en ministerios. Y de las 7 reuniones que hubo en Contraloría, por lo menos han sido 4 que asistió Martín Vizcarra. No ha sido en su totalidad que fue Martín Vizcarra. Nuevamente es Fiorella Molinelli, que iba pues como viceministra y estaba en la misma línea de preocupación y atención de que se resuelva favorablemente la auditoría de Chinchero. A ustedes, colegas congresistas, por intermedio suyo, presidente, lamentablemente el Perú tiene ministros que velan sus propios intereses y jamás el interés de nosotros los peruanos. Lo tenemos claro en casos que Cusco, por ejemplo, tenemos los contratos que tiene FETRANSA, los contratos de CONCETUR, presidente, pero todo eso en contra de la población. En estos momentos se está dando el movimiento de tierras que ni llega al 1%. Nos están engañando al pueblo. No sé si, presidente, no sé, y colegas, es importante, están engañando a los cusqueños con ese movimiento de tierras que él sale el presidente que se va a dar, que es un sueño de nosotros tener un aeropuerto internacional, pero no con estas mentiras. Gracias, presidente. Si algo quiere agregar, Contralor. Un poco referido al tema del movimiento de tierras, si bien es cierto se está
se está haciendo el trabajo de manera ahorita, digamos, mínima, ahora en el Cusco. Y esto me lleva a colación al siguiente comentario, ¿no? Cuando se busca resolver el contrato o el contrato de chincheros y la adenda correspondiente, entonces lo que debió hacer en este caso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es calcular cuál es el avance de tu EDI, o sea, el estudio definitivo de ingeniería, porque ya ha habido 2 años que ha venido trabajando con Turguasi en este proyecto. Entonces, ha habido un avance, cuantificar, valorizar ese estudio y hacer una liquidación y llegar al mutuo acuerdo, ¿no? Porque les aseguro, cuando veamos el detalle de la demanda que está en el CIADI, ellos han dicho, ellos van a decir, el estudio definitivo de ingeniería y EDI está valorizado en 40, ha habido maquinaria, ha habido personal, gastos y todo el tema, puesto que llega de repente a la astronómica suma de más de $200 millones, que es importante. El congresista Armando Villanueva, del Cusco. Gracias, presidente. Señor Contralor, o ex Contralor, ha dicho usted de que en el tiempo que le tocó participar en la evaluación del contrato y del contrato, ustedes por lo menos hicieron o participaron en dos etapas, o con 2 comisiones, una dedicada a evaluar el precontrato. Respecto de él, ha mencionado que las principales deficiencias de las 18, más o menos, que habrían encontrado están referidas, la primera a la tasa de interés, la segunda al plazo de cierre, y luego a las alternativas que extrañamente solo habrían estado indicadas en una sola opción, que es Chinchero. ¿Podría ratificar este hecho? Porque lo que nosotros siempre hemos sabido es que, por lo menos para la evaluación y la determinación de Chinchero, hubieron otras opciones evaluadas. Pero usted acaba de mencionar, y quisiera que lo ratifique si es que es así, que en los documentos de precontrato presentados por Proinversión solo se habría considerado Chinchero como opción. Bueno, yo creo que hay una respuesta que va a ser sí o no, ¿no? En este caso, Contralor. Así es, en los documentos revisados en su oportunidad y en el SNIP solamente se había considerado como única alternativa el espacio de Chinchero. Luego, aparte de estas 3 observaciones, ¿cuáles son las otras observaciones, si pudieran mencionarlas? Si este informe lo podemos además contar o tener en la comisión a través del presidente. El Contralor. En detalle, la verdad que no los tengo ahorita presente, pero sí mi compromiso es que enviar todo mi acervo documentario respecto al caso, desde el informe previo hasta la emisión del informe de la adenda, se lo va a hacer llegar a su despacho para conocimiento y discusión en la comisión. Excelente. Luego, cuando usted, por la experiencia, podría decirnos si efectivamente, sabiendo que en la suscripción, para la suscripción del contrato final, si se tuvo como valor referencial en el concurso, en el proceso concursal para elegir a la empresa correspondiente, si el valor referencial era un promedio de 464 millones, que la empresa Turguasi, que hubiera ganado el concurso, ofreciera 264 millones, es decir, 45% menos aproximadamente del valor referencial. ¿Es esto regular? ¿Cumplía con los requisitos efectivamente? Para que responda, Contralor. En realidad llama la atención, ¿no? Porque se supone que previamente, para hacer las bases y determinar cuál es el factor de competencia, ha habido un estudio técnico de decir esto ahora debe costar como máximo 470 millones, como usted bien lo dice. Pero si hay un postor que me ofrece casi el 60% de lo que nosotros habíamos estimado técnicamente, me debería llamar la atención. Entonces, pero como esto al final se hace con factores matemáticos, se dice cuál es la oferta, en este caso económica, que está por debajo y en qué porcentaje, y la que tiene más puntos, estoy seguro que por ahí ha salido ganador. ¿Y este tema habría sido considerado en la evaluación del proyecto o del contrato que ustedes hicieron desde la Contraloría? No, nosotros no revisamos en detalle las propuestas, nosotros revisamos los documentos previos a la firma del contrato, pero más no la oferta cuando hacemos el informe previo, ¿no?
Entonces hay un acto público donde sí participan de repente el OSI o el representante de la Contraloría, pero como veedor en el acto público cuando se levantan ya las ofertas económicas. En relación a la adenda, la adenda obviamente desnaturaliza el contrato, cambia la condición de APP, cambia los riesgos del privado para el Estado. Específicamente ustedes, cuando le mencionan a las observaciones correspondientes luego de suscrito el contrato, ¿refieren esta desnaturalización del contrato? ¿No? ¿Sí? Para que responda. Nosotros como Contraloría ya no, luego de la firma del contrato teníamos, digamos, pendiente el inicio del control posterior, pero como no había nada de ejecución a partir de la firma del contrato, que ha sido 2014, 2015 hasta 2016, o sea, no hubo intervención de la Contraloría hasta las fechas que yo le he indicado en la etapa preliminar, ¿no? Pero usted mismo ha mencionado que la previsión inicial para la ejecución final de la obra, la terminación de la obra eran 7 años, 2 años referidos a la formulación o previstos para la formulación de los EDIs, así como para el cierre financiero. Y el cierre financiero se habría presentado más o menos antes de que se cumpla el plazo de 2 años. 2 años, ¿verdad? 2. O sea, se habría cumplido con el plazo correspondiente previsto para el cierre financiero. No, en realidad la observación es que no se llegó a cumplir con el cierre financiero porque no se demostró que había un acreedor permitido, o sea, una entidad que financie con los recursos y a una tasa que sea satisfactoria al Estado peruano. No hubo cierre financiero. Entonces esa era la causal suficiente para decir resolvamos el contrato y retomemos una nueva convocatoria, sea por obra pública o por APP, pero esa era la decisión que tenía que hacer en su momento este gobierno. Bueno, lo que quería decir era fundamentalmente que la presentación de la propuesta de cierre financiero ocurre antes de los 2 años. Que esta tuviera el rechazo luego, porque cuando se presenta el cierre financiero, no sé si usted tenga la fecha correspondiente para ver cuándo se presenta la propuesta de cierre financiero por parte de Conturhuasi. No la tengo aquí a la mano, pero sí debe estar en los documentos, ¿no? Sí, pues de repente han hecho propuestas, Goldman Sachs quiere ser el acreedor permitido, pero no fue aceptado como tal porque no cumplía los requisitos, entonces hay una serie, pero no, al final como no tenía un acreedor permitido no se llegó a tener el cierre financiero, ¿no? Sí, a través del señor presidente, solo un breve comentario. Ocurre que después de que se presenta el cierre financiero, el gobierno ya anunciaba el inicio de la obra, lo cual implícitamente significaba que había aceptado el cierre financiero, si no es hasta que efectivamente el Congreso empieza a intervenir, a pedir los informes correspondientes, momento en el cual se observa los altos intereses y se cuestiona el probable cierre financiero que habría dado lugar al inicio de la obra, cosa que determina que el 25 de noviembre el gobierno rechace el cierre financiero presentado justamente a finales del gobierno del presidente Humala. No sé si coincidimos con estas apreciaciones. Hay de repente una contradicción, pero hay documentos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en su momento dijo que no hay un acreedor permitido, y al no haber un acreedor permitido, por lo tanto, no había cierre financiero. De repente han anunciado que hay cierre financiero, hay inicio, pero técnicamente, legalmente no había sustento, ¿no? ¿Lo admite? No hay interrupción. 30 segundos. Gracias, presidente. Gracias, colega. Justamente porque no se encontró el acreedor permitido, no se dio el cierre financiero. Y justamente por eso es que el Estado dice, como estos intereses que estaban en juego eran muy altos, el Estado se compromete finalmente a poner el dinero. O sea, el Estado iba a ser finalmente el acreedor permitido de la empresa Conturhuasi. Eso es lo que pasó, y con eso demuestra que en ningún momento se encontró el acreedor permitido y por lo tanto no pudo haber cierre financiero. Es todo, colega. Gracias. Para que termine. Solo una pregunta final. ¿Estaría previsto dentro de las posibilidades y competencias de la Contraloría General la posibilidad de evaluar el estado en que se encuentra esta demanda internacional ante el CIADI?
para que responda. Por supuesto que sí. Si bien es cierto, se ve por medio de los recursos del Estado, y cuando está de promedio cualquier tipo de intervención o recursos del Estado, la Contraloría puede actuar, ¿no? Entonces, solicitar la información, iniciar de repente un servicio de control, primero a recopilar toda la información y a ver en qué estado de situación está, ¿no? Porque si entramos ahorita a la página del CIEDI, ahí está la demanda, pero no tenemos mayor detalle en qué situación está, ¿no? Es cierto, es más, en las referencias propias del Ministerio de Economía, en cuanto a previsiones para estos casos, no se menciona siquiera el monto. Por eso es de extrañar el monto que acaba de referir el colega Mulder, cuando refiere que serían 270 y tantos millones los de la demanda. No sé si esa referencia tenga algún sustento, pero sería bueno tenerlo en cuenta, porque cuando uno ingresa a la página correspondiente al MED, esta referencia dice como no determinado, ¿no es cierto? Y entonces habría que tomarle esta pregunta al Contralor de la República cuando esté presente acá, para ver si efectivamente ellos están haciendo la evaluación correspondiente por las consecuencias que podría tener para el Estado peruano. Gracias, señor presidente. Muy bien. Está aquí el congresista Víctor Álvarez y el congresista Miesero. Víctor Álvarez.